Bien, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la obediencia y la sujeción como parte del modelo a imitar de Cristo. En esta imitación de Cristo, algo que conviene imitar es la obediencia de Jesús, su obediencia al Padre, su sujeción a la voluntad del Padre. Cuando ponemos la voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad, a veces es complicado, porque como seres humanos tendemos a hacer nuestra propia voluntad de manera natural y espontánea. Y cuesta a veces alinear esa voluntad con la voluntad de Dios, sobre todo cuando esa voluntad de Dios no nos gusta mucho, no nos conviene o no nos acomoda. La disciplina, el orden, no es muy cómodo para la mayoría de las personas. Como los seres humanos tenemos tendencia a la rebeldía y no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan qué hacer. Como seres humanos somos así, estamos fabricados de esa manera. Por lo tanto, parte de las virtudes cristianas es la obediencia. Y estar dispuestos a obedecer y estar dispuestos a sujetarse y a someterse a Dios. Y también a aquellas personas que han sido puestas sobre nosotros como autoridad, ya sea en lo civil, ¿cierto? Ya sea en el trabajo y también en la iglesia. Decíamos también la semana pasada que muchas veces esa autoridad no es muy agradable que digamos. El mensaje de los apóstoles era obedezcan a las autoridades y rueguen por las autoridades. Pero cuando uno ve un modelo de gobierno como el que están viviendo muchas personas en Venezuela y en otros países, uno dirá, bueno, ¿qué hacemos aquí? Si bien es cierto, hay ciertas leyes que hay que obedecer, pero mucha gente dice, no estamos cómodos obedeciendo a la autoridad, ¿sí o no? O sea, uno podría decirle, pero hermano, es que la Biblia dice, bueno, pero hay que estar en los zapatos de los venezolanos para poder entender ciertas cosas. Entonces uno dice, claro, si nosotros leemos la palabra de Dios así, es cierto, no, es que hay que obedecer nomás, pero o sea, si veo una autoridad que está provocando daño y cosas así, dos dedos de frente. Y no es que tenga que oponerme en el mal sentido. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay profetas que se levantaron en contra de gobernantes que oprimían al pueblo y tuvieron que arrancar. Y fueron perseguidos y los buscaban para matarlos. Entonces se alzó la voz de parte de profetas de Dios contra aquellos que oprimían al pueblo, contra las autoridades. Entonces nos encontramos con un apóstol Pablo que nos dice sométase a las autoridades porque por Dios han sido puestas, pero también nos encontramos con estos otros hombres de Dios que opusieron cierta resistencia cuando el pueblo era oprimido. Así que leamos con equilibrio ambas palabras. También cuando decimos obedezcan a vuestros pastores porque ellos velan por ustedes, pero hay muchos pastores que no velan por el rebaño, sino que velan más por el bolsillo. Y a veces se extorsionan también a las congregaciones, a los hermanos, y se vuelven tiranos y dictadores sobre sus propios hermanos, a quienes Dios les ha ordenado servir, no mandar, sino servir. Pastor, probablemente de los líderes de las iglesias, los pastores, los líderes son los que están siendo llamados en primer lugar a servir y no a ser servidos. Pero muchos líderes cristianos o pseudo cristianos lamentablemente han usado esta autoridad y este poder para oprimir a los hermanos. Entonces también nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios para obedecer, sí, es cierto, pero como dice la palabra también, estos pastores que velan por nosotros y velan por nuestra salud. Pero frente a un líder que me oprime, frente a un líder que en vez de hacerme crecer y madurar, me oprime y me provoca un deterioro espiritual. Entonces, como un pastor una vez nos decía, tal vez es mejor cambiarse de lado. Dice, a otro lado donde sí encuentres que tu corazón se puede restaurar. ¿Cuántos hermanos, por, entre comillas, obedecer al mandato que dice, cierto, obedezcan a sus pastores, siguen en sus congregaciones y se autodestruyen y sufren ellos, sufren sus familias
y decrecen espiritualmente y no maduran, se estancan espiritualmente porque, dice la Biblia, obedezcan a sus pastores, y los mismos pastores, estos opresores, usan estos mismos versículos también para oprimir a sus hermanos, como poniéndole la pistola, ¿cierto?, en la cabeza, la cuchilla en el cuello, ¿cierto?, como amenazándolo con la misma palabra de Dios. Hemos dicho en otros estudios anteriores también que mucha gente usa mal la Biblia, no para bendecir, sino para oprimir, para destruir, para engañar, para mentir o para dañar a otros. Así que usémosla bien nosotros, como dice Pablo, usen bien la palabra. Y en esta obediencia y sujeción, hoy vamos a terminar con esta instrucción o con esta parte de la imitación de Cristo. Estableciendo la obediencia en primer lugar a Dios, entendiendo que Dios es la máxima autoridad. Por sobre los gobernantes, por sobre los pastores, por sobre los líderes de este mundo, está la figura de nuestro Creador, de Dios, como máxima autoridad. Y tenemos también a Jesús como el ejemplo máximo de obediencia. Leíamos la semana pasada en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta las últimas consecuencias, muriendo en la cruz. Entonces, Jesús de cierta manera establece que la obediencia requiere de nuestra parte sacrificio. Una vez unos hermanos me dijeron: no, hermano, Cristo hizo el sacrificio, nosotros no tenemos que hacer sacrificio. Se entiende que el sacrificio de Cristo en la cruz es único y exclusivo, pero en ningún lado tampoco se dirá que nosotros tenemos que relajarnos y dormirnos los laureles. Por el contrario, Pablo nos hablará, ¿cierto?, de la figura de un atleta, de un agricultor, de una persona que esfuerza y se trabaja. La obediencia requiere trabajo, requiere esfuerzo y muchas veces requiere este sacrificio. Hay que esforzarse por la obediencia porque, como les decía en un principio, no es un atributo que nos nazca de forma natural, sino que por naturaleza somos tendientes a no obedecer, sino a resistirnos muchas veces. Por lo tanto, la obediencia, en primer lugar a Dios, requerirá sacrificio. Pero este sacrificio es la máxima expresión de amor y devoción. Como dice la palabra en Filipenses 2:8, ¿cierto?, que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta las últimas consecuencias. Como dice la palabra literalmente, obediente hasta la muerte. En el caso de Jesús, su obediencia requirió un alto sacrificio y negación de sí mismo por la obediencia al Padre. La pregunta es, en esta imitación de Cristo, ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer? Ahora, hay una figura que hace años atrás, cuando yo era chico, y yo me pasaba rollos con esto también. ¿Qué pasa si nosotros estamos aquí en la iglesia, un culto, y llega una persona con una metralleta aquí en la iglesia, ¿cierto? Y dice: ya, todos los que, ¿cuáles son los que son adoradores de Dios? ¿Cierto? Y si uno lo amenazan así, ¿cierto?, tal vez levantan la mano y ¡pah!, nos mata. Bueno, hay un montón de leyendas al respecto. Hay esa historia de que ya dijeron: ¿cuántos creen en Dios? Y algunos levantaron la mano. Entonces los que estaban armados dijeron: bueno, ahora estemos tranquilos. Bajaron su arma y dijeron: ahora entonces podemos adorar a Dios en medio de los verdaderos creyentes, porque todos levantaron la mano. Pero bueno, si fue cierto o no cierta esa historia, nadie lo sabe, porque hay muchas leyendas que se tejen al respecto. Dice que mató a todos los que no levantaron la mano. Claro, una cosa así. Dijo, no me gusta la gente hipócrita. Claro, o sea, como ilustración pasa. Que haya sucedido en verdad, no sé. El punto es que, ahora, uno a veces no se puede poner en esa encrucijada. No se puede poner en esos lugares porque son situaciones extremas. A ver, no sé, esto puede ser para un largo debate, para un largo debate. Le ponen la pistola en la cabeza a mi hijo, ¿cierto? Y me dicen a mí: ya, renuncia a Dios o le pega un tiro en la cabeza a tu hijo. ¿Qué haría usted? No responde. Porque a veces nos apresuramos a responder, Nos apresuramos a responder.
Entonces, pensemos bien la situación y veamos las consecuencias de cada una de las acciones. Entonces, o sea, Señor, ¿me pondrás tú en una situación así? Y yo, bueno, un montón de preguntas que salen ahí y tienen que ver con un montón de otros temas. ¿A qué voy? Es que la respuesta en esos casos no es blanco o negro. Nosotros a veces pensamos en esos términos y no podemos ser tan cuadrados en esa manera de pensar. Una cosa es la obediencia, ¿cierto? Pero también Dios nos da la oportunidad y nos da la posibilidad de tomar decisiones. Como decíamos la otra vez, uno propone y Dios dispone, muchas veces es a la inversa. Dios nos propone y yo dispongo si lo hago o no lo hago. ¿Es así o no? O siempre hacemos todo lo que Dios nos dice, porque si alguien dice sí, bienaventurado sea. Pero creo que en la mayoría de los casos Dios nos propone muchos caminos, cosas que hacer a veces, y nosotros no escogemos las mejores cosas. Dios propone, nosotros disponemos, nos cruzamos de brazos, o hacemos o no hacemos muchas veces. Y aún así, el Señor nos considera. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta paciencia? Gracias, Señor, por la paciencia que tiene con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos caído? ¿Cuántas veces hemos desobedecido? Y no esa desobediencia de rebeldía, de total oposición, sino simplemente en tomar pequeñas decisiones que a veces no las tomamos bien y nos equivocamos. Y aún así no hemos sido desechados por Dios. Aún Dios nos sigue usando. Ahí hay misericordia y hay gracia. Y en esas cosas, ¿saben, hermanos? Que de repente pienso y digo, a veces Dios nos considera con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, y aún así nos sigue dando oportunidades, y nosotros somos tan malos para dar segundas o terceras oportunidades a las personas. Tenemos que aprender un poco más en eso. Y yo siempre hablo con mi señora, entonces ella me dice, no sé si será qué tan en broma y qué tan en serio, no, tú me la haces una vez y yo no te perdono. Y yo le digo, yo creo que si me la hicieras 10 veces, las 10 veces te perdonaría. No sé, son cosas que nacen nomás, de repente puede que sea al revés si llegara a suceder, pero son cosas que a veces uno ofrece, pero el corazón humano es tan extraño, es tan engañoso, como dice el profeta. Justamente, uno a veces tiene la intención de actuar, yo en esta situación haría tal cosa, eso es lo que yo espero, pero finalmente, llegada la situación, claro, hay que estar en los zapatos de. Por eso es que no conviene juzgar también. Y en cuanto a la obediencia, hermanos, también a veces yo he escuchado sermones muy duros con respecto a la obediencia, pero así como uno predica acerca de la obediencia, también tiene que ponerse en el lugar y decir, hermanos, ¿cuántas veces yo he sido rebelde y he sido desobediente? Aún así Dios me ama. No quiero ser más desobediente. Señor, ayúdame a desobedecer menos. Ojalá desapareciera la desobediencia de mi vida, pero es muy difícil. No lo hemos logrado todo todavía. Jesús como ejemplo supremo de obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Decimos, si tu obediencia a Dios, ¿cómo obedecemos a Dios? Obedeciendo también a su palabra. Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús dice, el que me ama guardará mi palabra. La expresión mi palabra me gusta. Tú eres el hermano Villarreal la que ama y me apuntaría con el dedo porque estoy cambiando la Biblia. Mis palabras guardará. ¿Qué es lo que entiendo yo por las palabras de Jesús? Es la esencia de su mensaje. Sus palabras o su palabra son lo que Jesús enseñaba. Entonces entiendo que dice, el que me ama será fiel a lo que yo enseño. Será fiel a lo que yo enseño. Mi palabra guardará. Si hacen mi voluntad, si obran de acuerdo a mis palabras, si son fieles a mi mensaje, mi Padre también les amará. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, se dará muestra de que yo habito en el corazón. Cuando nosotros como pueblo de Dios hacemos la voluntad de Dios, demostramos quién está dentro de nosotros, que Cristo vive en mí. Cuando yo respondo y actúo en consecuencia a lo que Jesús me ha enseñado en su palabra, entonces estoy demostrando quién vive en mi corazón. Si por otro lado yo proclamo que soy hijo de Dios, pero las respuestas de mi vida o cómo yo reacciono
sale todo lo peor de dentro de mí, Jesús dirá, perdona, hermano, hermana, pero tu corazón no es la mejor habitación para mí y mi Padre. Es difícil hacer morada en un corazón rebelde, pero en un corazón sencillo que esté dispuesto a obedecer. Eso es lo que entiendo de este pasaje en Juan 14, 23. Jesús dice, el que me ama, guardará mi palabra, guardará, será fiel a mi mensaje, será fiel a mis palabras, será consecuente con mis enseñanzas. Y mi Padre y yo le amaremos y haremos morada en Él, habitaremos en Él. Y cuando alguien golpee la puerta de mi vida, van a abrir la puerta y adentro estará Jesús y estará el Padre. Y se reflejará lo que hay en mi corazón. ¿Cómo logramos esto? ¿Solamente leyendo la Biblia? No solamente leyendo la Biblia. Como decimos, venimos acá a aprender, sí, a leer la Biblia, sí, pero ¿para qué? Para actuar en consecuencia. Guardar la palabra de Dios no tiene que ver con guardarla en un cajón. No tiene que ver con aprenderse versículos de memoria o aprenderse las mayores doctrinas de la Biblia. Tiene que ver con actuar en consecuencia. Como hemos dicho en otras ocasiones, cuando decimos algo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, no es una palabra mágica, no es un abracadabra, un hocus pocus, como dirían los magos, sino es actuar en consecuencia con las enseñanzas de Jesús, es hacer honor a lo que Jesús enseñaba, honrando su mensaje, honrando su vida, honrando su enseñanza. Eso es actuar, eso es hacer las cosas en el nombre de Jesús. Tomar el nombre de Dios en vano no es decir, Dios no existe, Dios es feo, Jesús es malo. No es eso tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es no actuar en consecuencia con sus enseñanzas y sus mensajes. Cantamos acerca de Jesús, hablamos acerca de Jesús, pero hacemos todo lo contrario. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Decimos honrar a Dios con nuestra boca, pero nuestros actos dicen todo lo contrario. Esto no es honrar a Dios ni actuar en el nombre de Jesús. Tal vez nunca salga de mis labios que yo ande diciendo todo, en el nombre es a Dios, nombre es a Dios, nombre es a Dios. Pero si mis actos reflejan honestidad, que tiendo la mano al necesitado, entonces estoy demostrando y estoy viviendo de acuerdo al mensaje de Jesús, de acuerdo a su evangelio de buenas noticias. Porque evangelio es eso, ¿cierto? Son buenas noticias. Pero si de mis palabras no surgen buenas noticias para la gente, sino por el contrario se encuentran con una persona, se encuentran con una pared cuando hablan conmigo, entonces ya no son buenas noticias para ellos, ya no somos buenas noticias. No estamos honrando el mensaje de Jesús, no estamos honrando su nombre, no estamos, cierto, como dice él, no estamos guardando su palabra. Ahora dice, mi Padre le amará y vendremos a él. Entiendo que lo contrario sería, mi Padre no le amará y no vendremos a él. Me cuesta creer ese Padre que no me va a amar. Yo quiero creer que Dios nos ama, porque fue el amor justamente del Padre el que hizo que Jesús viniera acá. Como dice Juan 3:16, tanto amó Dios a este mundo, aunque este mundo era indigno de ser amado, pero tanto el amor que envió a su Hijo, para que este mundo fuera salvo por medio de la gracia de Dios, por medio de Jesús. Dedicar tiempo a leer y meditar en las Escrituras, buscando maneras de aplicar estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana, buscando la aplicación práctica del mensaje de la Biblia. Insisto, yo antes pensaba que lo máximo era aprenderse las grandes doctrinas de la Biblia y recitar versículos como loro, y ahora entiendo, no sirve de nada si finalmente en las situaciones que se nos presentan día a día nos comportamos de una manera que no honra a Dios y no somos buenas noticias para el resto. La obediencia, la sujeción para el cristiano son símbolos de virtud, son ventajas y no desventajas. Para muchas personas hoy en día la humildad, la sujeción son vistas como desventajas y no como ventajas. Son vistas como debilidades y no fortalezas, pero nosotros los que hemos creído en Dios y creemos en su evangelio y creemos en Jesús y en su palabra y en su mensaje, entendemos la sujeción y la obediencia como virtudes dignas de ser imitadas. Este mundo rema para otro lado y no entiende la sujeción, la humildad
y la obediencia como valores, sino como debilidades. Pero la Biblia está plagada de mensajes que nos invitan a la obediencia, al sometimiento. Y no se entiende el sometimiento como agachar la cabeza nomás y decir, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Yo encuentro en una obediencia con fortaleza. Y encuentro que las personas que son capaces de obedecer, cuando hablamos de la mansedumbre, ¿cierto? La mansedumbre es poder bajo control, no es debilidad. Así como un caballo amansado, ¿cierto? Usted ve que se puede acercar y le puede hacer cariño, pero no quiere decir que el caballo sea una bestia débil. Usted verá la fortaleza que tiene un caballo, ¿cierto? Cuando corre, cuando tiene que tirar de un carro y todo lo demás. Usted ve las bestias amansadas, pero eso no es símbolo de debilidad. Hay una tremenda fortaleza que cuando usted lo pica, ¿cierto?, con la espuela, puede salir hecho un cohete y recorrer largas distancias. Nosotros también tenemos mucha fortaleza, pero bajo control. Esto es mansedumbre, no es debilidad. Efesios capítulo 5, versículo 21, hablando acerca de la sujeción que hacemos voluntariamente. No tan solo a Dios, no tan solo a Jesús, sino también dice el pasaje en Efesios 5, 21, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. La Biblia nos invita a sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores y a las autoridades y a quienes Dios ha puesto, como dice, en eminencia, ¿cierto? Pero también habla de la sujeción los unos con los otros. ¿En qué sentido Cristian se sujeta a mí? ¿En qué sentido yo me sujeto a Cristian? ¿En qué sentido nos sometemos los unos a los otros? ¿Será que lo que Cristian me dice yo lo tengo que hacer y lo que yo diga Cristian lo tiene que hacer? No lo veo tanto en ese sentido, sino en el respeto que hay los unos hacia los otros. Como dice, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Cuando tomamos esa actitud de humildad frente a nuestros hermanos, no porque Dios me haya puesto a mí, como Pablo Vergara o a Silvio Zambrano, como líderes, pensemos que tenemos poder y autoridad por sobre los hermanos. No, yo entiendo también que puedo recibir un mensaje, que puedo recibir una instrucción, que puedo recibir también ejemplo y dirección de parte de hermanos que no tienen ningún, entre comillas, cargo en la iglesia. Aunque según lo que yo creo, todos nosotros tenemos cargos en la iglesia de Cristo. Tal vez no cargos en la iglesia Bautista Bellavista, pero todos tenemos cargos y responsabilidades y nos debemos a la iglesia de Cristo. En ese sentido, el someternos los unos a los otros no tiene que ver solamente a los que tienen cargos. No, señores, no hermanos, no hermanas. Si Eugenia viene a mí y me dice, Pablito, necesito tal o cual cosa, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Te imaginas que fuéramos así? Bueno, eso pasa en otros lados. Hay una sujeción por amor y hay necesidades que suplimos los unos hacia los otros. Y eso habla también de humildad y una actitud de servicio. No es tan solo una sujeción hacia una autoridad externa, sino también entre los hermanos en Cristo, en un espíritu de humildad y también de servicio mutuo, los unos con los otros. También esta sujeción y esta obediencia, este sometimiento los unos a los otros, puede venir cuando un hermano, por muy humilde que sea, se acerca y me dice, Pablito, tengo algo que decirle, ¿cómo dicen? Pero en el amor del Señor, ¿cierto? Bueno, yo, hermano, a veces creo que no es necesario decir en el amor del Señor. Si un hermano me lo dice, entiendo que ya viene con el amor del Señor. Y si un hermano viene con mala intención, aunque me diga en el amor del Señor, pero lo dice con mala intención, nos ganamos, ¿cierto? Porque yo decía algo, pero en el amor del Señor, y le mandan una, pero sin filtro, ¿cierto? Entonces a veces no hay mucho amor en eso. Entonces prefiero que no me digan el amor del Señor, pero que me digan con sinceridad y con un espíritu de construcción, con un espíritu de humildad, y eso creo que muchos lo vamos a recibir. No por muchos cargos que tengamos, ¿cierto? Pensaremos que nadie puede venir a decirnos nada. En este sentido, Dios también enseña a los líderes la humildad, aceptando correcciones, aceptando muchas veces un consejo, una palabra. Y también ofrecer lo mismo hacia otros hermanos, ¿cierto? Bueno, porque a mí me vengan a corregir los hermanos, yo después voy a andar para vengarme corrigiendo a todo el resto. A nadie le gusta que le digan a veces las cosas, o a otros les gusta, sí, ¿cierto? Dice, hermano, dígame todo nomás porque a mí me gusta arreglar mi vida, así que
dígame todo lo que tengo malo. A veces dicen así, depende cómo se diga, pero a veces, aunque te digan con mucho amor, porque yo no dudo que mi señora me ama, pero cuando a veces conversábamos cosas profundas y serias con respecto a nuestro matrimonio, por mucho amor que me dijera, eran como cuchillas que me atravesaban. Cuando mi madre, cuando yo era adolescente, me portaba mal y me tomaba y no me castigaba ni a palos ni a correazos ni nada, sino que se sentaba frente a mí y me hablaba con esa voz tan calmadita y tan tranquila, yo sabía que había amor en sus palabras, pero me dolían de una manera tan grande, y no me dolían porque me hiciera daño lo que ella me decía, sino porque sentía que la había defraudado. Y eso a veces es bastante doloroso, pero por amor hay sujeción y hay obediencia. No era muy obediente en ese tiempo, pero sí tenía todas las ganas del mundo de obedecerla. De ahí que lo hiciera era otra cosa. Entiendo también que con el Señor nos pasa eso, ¿ah? Sufrimos porque no obedecemos. Señor, pero última vez, pero... Porque entiendo que amamos a Dios, pero nuestra naturaleza humana sale a flote muchas veces. Cuando Pedro le dice a Jesús, aunque me fuera necesario morir contigo, Señor, no te voy a defraudar. Y el Señor le dice, mira, Pedro, me vas a defraudar. Yo sé que así va a ser. Y no es que Jesús fuera divino, pero Jesús conocía el corazón del hombre, ¿cierto? Y conocía también lo que Pedro iba a estar expuesto. No sé, y esto en materia de otra conversación, ¿eh? ¿Será que, no sé si Jesús veía el futuro o veía el corazón de Pedro? Decía, de aquí, aunque Pedro quiera, pero va a ser muy difícil que pueda resistir frente a la presión que se viene sobre la vida de Pedro. Como dijo, ¿cierto? Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo rogaba por ti para que tu fe no falle, ¿cierto? Bueno, eso, Jesús sabe que vamos a fallar de alguna manera, pero aún así Jesús nos ama incondicionalmente. Lo hizo con Pedro, lo hace con nosotros todos los días. Si hay obediencia y libertad. Algunos dicen, no, pues si hay obediencia hay esclavitud. Si estamos obedeciendo, estamos obligados a obedecer, entonces ya perdemos nuestra libertad. En el Evangelio, en el reino de los cielos o en el reino de Dios en la tierra, ¿cierto? No es así. Por el contrario, libertad. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados a libertad. Pero dice solamente que no use la libertad como una ocasión para darle rienda suelta a la carne. Se viene el 18, con harta carne, ¿cierto? Ojalá. Solamente que no use la libertad como ocasión para el pecado, para darle libertad a la carne y a todos sus apetitos y sus deseos. Dice, si no, sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse, ¿pedacito asado? No. Sírvanse en servicio, ¿cierto? Tiene que ver. Ya me está dando hambre. Entendamos que la verdadera libertad en Cristo no es hacer lo que queremos, sino hacer lo que Dios quiere. O sea, eso no es libertad, claro que es libertad, porque la gente que no tiene libertad en Cristo quiere hacer cosas buenas, pero son tan esclavos de sus deseos, decíamos la semana pasada, tan esclavos de sus pecados, que quieren hacer la voluntad de Dios y no pueden, su naturaleza se los impide. En cambio, el creyente que ha encontrado la verdadera libertad tiene libertad para servir a Dios. Y también tiene libertad y tiene su mente mucho más despejada para escoger de mejor manera. El cristiano tiene mayores capacidades, creo yo, de elegir porque ha sido enseñado y ha sido instruido en lo que conviene y en lo que no conviene. El hombre natural, como dice el apóstol Pablo, ha perdido en gran parte esta capacidad porque da rienda suelta a sus deseos sin tener su propio autocontrol. Obediencia es encontrar libertad del pecado y plenitud de vida. Una vida más plena, una vida más tranquila, más reposada, una vida más en paz, se vive siendo obediente, sujetándose a la palabra de Dios. Quienes se creen que tienen más libertad para hacer lo que se les antoja, terminan siendo esclavos de sus propios deseos y una vez que quieren salir de ahí, están tan atrapados en sus libertades en las cuales han atrapado sus propias vidas, que después es muy difícil salir de ellas. Si no, hermanos, tenemos historias por montones a nuestro alrededor, de gente que vive hoy esclava de sus vicios, que en un momento comenzaron, ¿cierto?, como una cosa, como un juego, como decir, no, yo soy libre de hacer lo que quiera, y poco a poco esos vicios los han ido consumiendo, y hoy les resulta muy difícil salir de ese agujero en el que se han metido cuando pusieron en práctica
su libertad, precisamente. Por poner en práctica su libertad, su liberalidad, se volvieron esclavos de ella. En conclusión, ¿cuál es el fruto de la obediencia y de la sujeción? En primer lugar, crecimiento espiritual. Cuando somos obedientes, cuando nos sujetamos a Dios, crecemos espiritualmente. En la rebeldía no hay crecimiento, hay estancamiento. En la obediencia hay crecimiento espiritual. Nos moldeamos a la imagen de Cristo. Como dice, ¿cierto? Hagan lo que Cristo hacía también, pues cuando estando en condición de hombre, se hizo obediente a la voluntad de Dios, aunque esto lo llevó a la cruz. Paz interior, decíamos también la semana pasada, el someterse a la voluntad de Dios y también a las autoridades que Dios ha puesto por delante de nosotros, nos trae paz al corazón. Vive más tranquilo y más sosegado alguien que obedece y hace lo que es correcto. El que vive en rebeldía, el que vive haciendo lo que su corazón le dicta nomás, vive probablemente no en paz, sino siempre perseguido, tal vez por su propio corazón y muchas veces también perseguido por la ley. Cuando practicamos la obediencia y la sujeción, nuestra comunidad en la fe se fortalece. Cuando nos respetamos, quiero cambiar la palabra obediencia, sujeción por la palabra respetarnos los unos a los otros. Cuando en la iglesia se ve el respeto que los hermanos sienten los unos por los otros, hay ejemplo y hay crecimiento también. Cuando hay resistencia a la obediencia en las congregaciones se estancan y lo que es peor, terminan por fragmentarse y dividirse. Cuando hay respeto, cuando hay amor, cuando hay un fin más alto que el yo querer ser el que mando, cuando no quiero que me pase nadie a llevar, cuando yo dejo eso de lado, cuando aparto ese deseo y yo someto mi vida, someto mi corazón, porque prefiero que la iglesia crezca y se fortalezca, entonces Dios envía bendición. Pero en la resistencia hay división, en la resistencia hay fragmentación. No seamos, por tanto, como dirá, ¿cierto?, la palabra del Señor, no digo como otras iglesias que conocemos, ¿cierto?, porque en todos lados siempre ha habido, pero muchas veces las divisiones ocurren por resistencia, por soberbia del corazón, por falta de obediencia, por querer velar por lo suyo propio más que por la iglesia de Cristo. Busquemos el bien común y en esto imitamos a Cristo. Cuando buscamos el bien común entre nosotros y crecimiento espiritual y por qué no también crecimiento en número. Pero mientras no crezcamos en calidad de corazón, no sacamos nada con tener la iglesia llena de gente rebelde, sino que tengamos la iglesia llena de gente obediente que se respete los unos a los otros. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.